Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa muchísimo, sobre todo a los fans de las series turcas y del drama en general. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, de la supuesta crisis entre Serkan y Özge. Sí, así como lo oyen. Vamos a desmenuzar la verdad que no te contaron sobre lo que está pasando con esta pareja tan querida. Últimamente las redes sociales y los foros de fans han estado que arden, llenos de rumores, especulaciones y teorías sobre una posible crisis en su relación. Y como sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué hay de cierto en todo esto, decidí investigar a fondo y traerles la información más precisa y contrastada posible. Vamos a analizar las señales, los indicios y las posibles causas de esta supuesta crisis, pero sobre todo, vamos a separar la verdad de la pura especulación. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Suscríbanse. Es completamente gratis, me ayudan un montón a seguir creando contenido como este y además, así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Serkan y Özge. Como les decía, el rumor de una crisis entre Serkan y Özge ha tomado una fuerza impresionante en las últimas semanas. Pero, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, principalmente de la observación minuciosa de sus perfiles en redes sociales. Los fans, que son verdaderos detectives, han notado ciertas cosas que les han hecho saltar las alarmas. Por ejemplo, se ha comentado mucho la disminución de fotos juntos en sus cuentas de Instagram. Antes era común verlos compartiendo momentos de su vida cotidiana, de viajes, de cenas románticas, y de repente, esas publicaciones se volvieron mucho menos frecuentes. Esto, por supuesto, despertó la sospecha de que algo no andaba bien. Era como si, de repente, el álbum familiar que compartían con el mundo se hubiera cerrado de golpe, dejando a los fans con un sabor amargo de incertidumbre. Algunos incluso se atrevieron a comparar las fotos antiguas con las más recientes, buscando pistas ocultas en las sonrisas, en la forma en que se tomaban de la mano, en la mirada que se dedicaban. Cada detalle, por pequeño que fuera, era analizado con lupa. Otro punto que ha alimentado los rumores es la falta de comentarios y me gusta en las publicaciones del otro. Antes se dejaban mensajes cariñosos y emojis llenos de amor en cada foto o vídeo que compartían. Ahora, esos gestos han desaparecido casi por completo. Algunos fans incluso han llegado a la conclusión de que se han bloqueado mutuamente en las redes sociales, aunque esto no ha sido confirmado. La ausencia de esos pequeños gestos, que parecían insignificantes pero que eran una muestra constante de afecto y apoyo mutuo, fue interpretada como una señal inequívoca de que algo andaba mal. Los fans más nostálgicos incluso desempolvaron capturas de pantalla de antiguos comentarios y me gusta, comparándolos con la aridez actual de sus perfiles. Pero, ¿son estas señales suficientes para afirmar que realmente están atravesando una crisis? La verdad es que no necesariamente. Las redes sociales son solo una pequeña ventana a la vida de las personas y no siempre reflejan la realidad completa. Es posible que simplemente estén pasando por una etapa en la que prefieren mantener su relación más privada o que estén lidiando con problemas personales que no quieren exponer públicamente. Quizás, después de años de compartir su vida con el mundo, hayan decidido que necesitan un respiro, un espacio para la intimidad y la reflexión. O tal vez estén trabajando en su relación de una forma diferente, lejos de los flashes y los comentarios de los demás. Además hay que tener en cuenta que tanto Serkan como Özge son figuras públicas muy expuestas a la presión mediática. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar que su relación se convierta en un tema de debate constante. Quizás simplemente estén tratando de encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Imaginen la presión de ser constantemente observados, juzgados y analizados. Cualquier pequeño gesto, cualquier mirada, cualquier palabra puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes, y eso puede ser agotador. Pero bueno, no podemos negar que algunas cosas han cambiado. Y para entender mejor qué está pasando, tenemos que analizar también las posibles causas de esta supuesta crisis. Una de las teorías más extendidas es que la incompatibilidad de agendas laborales podría estar afectando su relación. Tanto Serkan como Özge son actores muy exitosos y ambos tienen proyectos profesionales que los mantienen muy ocupados.
Esto podría significar que pasan menos tiempo juntos y que tienen dificultades para coordinar sus horarios. La distancia y la falta de tiempo de calidad pueden ser factores muy perjudiciales para cualquier relación, incluso para una tan sólida como la suya. Piensen en las largas jornadas de rodaje, en los viajes promocionales, en los compromisos sociales. Es difícil mantener una relación sana y equilibrada cuando el tiempo escasea y la distancia se interpone. Otra posible causa podría ser la presión de los fans y de los medios de comunicación. Como les decía antes, su relación está constantemente bajo el escrutinio público y esto puede generar mucha tensión. Los rumores, las especulaciones y los juicios de valor pueden ser muy difíciles de manejar y pueden afectar la estabilidad de la pareja. Imaginen tener que leer constantemente comentarios sobre su relación, sobre su aspecto físico, sobre sus decisiones. Es una presión constante que puede desgastar incluso a la pareja más fuerte. También es importante recordar que todas las relaciones atraviesan altibajos. No hay ninguna pareja perfecta y es normal que surjan conflictos y desacuerdos. Lo importante es cómo se gestionan esos problemas y cómo se trabaja en equipo para superarlos. Quizás Serkan y Özge estén pasando por una etapa difícil, pero eso no significa necesariamente que su relación esté terminada. Toda relación tiene sus momentos de crisis, sus desafíos, sus pruebas. Lo importante es la voluntad de superarlos juntos, de aprender de los errores y de seguir creciendo como pareja. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de todo esto? Hasta el momento, ni Serkan ni Özge han hecho declaraciones públicas sobre los rumores de crisis. Han mantenido un silencio absoluto y han evitado responder a las preguntas de los periodistas. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. El silencio, en este caso, ha sido interpretado de 1000 maneras diferentes. Algunos lo ven como una confirmación tácita de la crisis, mientras que otros lo consideran una estrategia para proteger su intimidad y evitar alimentar el morbo mediático. Algunos creen que su silencio es una confirmación implícita de que algo no anda bien. Otros, en cambio, piensan que simplemente están protegiendo su intimidad y que no quieren dar carnaza a los medios de comunicación. La verdad es que no lo sabemos con certeza. El silencio puede ser una forma de protegerse, de tomarse un tiempo para reflexionar y de evitar que la situación se agrave aún más. Lo que sí sabemos es que tanto Serkan como Özge son personas muy reservadas y que no les gusta airear sus problemas personales en público. Es posible que estén lidiando con sus diferencias en privado y que prefieran no involucrar a los demás en sus asuntos. Ambos han demostrado ser personas discretas y respetuosas con su intimidad. Es comprensible que prefieran resolver sus problemas lejos de los focos y de los comentarios de los demás. Ahora bien, vamos a analizar la información desde un punto de vista más objetivo. Hemos recopilado algunas fuentes cercanas a la pareja, amigos en común y gente que trabaja con ellos, y hemos intentado contrastar la información que circula en redes sociales con la realidad. Según estas fuentes, es cierto que han tenido algunas diferencias en las últimas semanas. Al parecer, la presión laboral y la falta de tiempo han generado algunas tensiones en la relación. También se ha comentado que han tenido algunos desacuerdos sobre cómo gestionar su vida pública y su exposición mediática. Las fuentes cercanas a la pareja confirman que la carga de trabajo ha sido un factor importante en la tensión que han experimentado. La dificultad para conciliar sus agendas y la falta de tiempo para compartir momentos juntos han afectado la dinámica de la relación. También se ha hablado de diferencias de opinión sobre cómo manejar la presión mediática y la constante exposición pública. Sin embargo, estas mismas fuentes aseguran que no hay una crisis terminal. Afirman que Serkan y Özge se quieren mucho y que están trabajando para superar sus diferencias. Están buscando formas de pasar más tiempo juntos y de comunicarse mejor. También están aprendiendo a lidiar con la presión mediática y a proteger su intimidad. Las fuentes insisten en que el amor y el respeto mutuo siguen siendo la base de su relación. Están comprometidos a superar este momento difícil y a encontrar soluciones que les permitan fortalecer su vínculo. En definitiva, parece que la situación es más compleja de lo que se dice en las redes sociales. No hay una crisis catastrófica, pero tampoco todo es color de rosa. Están atravesando una etapa difícil, pero están intentando superarla juntos. La realidad es que toda relación tiene sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de crisis. Lo importante es la voluntad de superarlos juntos y de seguir creciendo como pareja. Y ahora, después de analizar toda esta información, quiero compartir con ustedes mi opinión personal.
Creo que es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones. No podemos juzgar la vida de los demás basándonos en lo que vemos en las redes sociales o en lo que leemos en los medios de comunicación. Es fácil caer en la tentación de crear historias y sacar conclusiones precipitadas, pero debemos recordar que la realidad es mucho más compleja de lo que aparenta. Es fácil caer en la tentación de sacar conclusiones precipitadas, pero debemos recordar que la realidad es mucho más compleja y que no siempre tenemos todos los datos. Serkan y Ozge son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Tienen derecho a vivir su vida privada como les plazca y a resolver sus problemas sin ser juzgados por los demás. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y comprensión que todos nosotros. Creo que lo mejor que podemos hacer como fans es apoyar a Serkan y a Ozge en lo que decidan hacer. Si están pasando por una etapa difícil, debemos enviarles energía positiva y desearles lo mejor. Y si deciden seguir juntos, debemos celebrar su amor y seguir disfrutando de su trabajo. Al final del día, lo más importante es su felicidad y bienestar. En resumen, la supuesta crisis entre Serkan y Ozge es un tema complejo y lleno de matices. Los rumores de crisis existen, alimentados por la falta de interacción en redes sociales y la presión mediática. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja sugieren que, si bien hay tensiones debido a la presión laboral y la gestión de su vida pública, no se trata de una crisis terminal. Están trabajando en sus diferencias y buscando formas de fortalecer su relación. La realidad es que toda relación tiene sus momentos difíciles, y lo importante es la voluntad de superarlos juntos. Recuerden que las redes sociales son solo una pequeña ventana a la vida de las personas y no siempre reflejan la realidad completa. Es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones y no juzgar la vida de los demás basándonos en información incompleta. Como fans, lo mejor que podemos hacer es apoyar a Serkan y a Ozge en lo que decidan hacer y desearles lo mejor. Debemos recordar que son seres humanos con derecho a la intimidad y a resolver sus problemas en privado. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. He intentado darles la información más completa y contrastada posible, pero recuerden que al final del día, la verdad solo la conocen Serkan y Ozge. He tratado de ser lo más objetiva posible, pero al final, mi opinión está basada en la información que he podido recopilar. La verdad absoluta solo la conocen ellos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. De verdad lo valoro muchísimo. Y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente están atravesando una crisis? ¿Qué consejo les darían a Serkan y a Ozge? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.